Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes, 8 de mayo del año 2023. Estamos con Santiago Soto, Cecilia Eguiluz, Diego Irazábal y Patricia González. No te nombré, ¿no? Ahí está, ahora sí están todos. Me ofendo. Segundo tema, vamos al segundo tema. Las medidas que viene tomando OCE para paliar los efectos de la sequía en el servicio de agua potable a la población están siendo motivo de controversia en estos últimos días. Ustedes saben, desde fines de abril, la empresa viene vertiendo agua más salada a la red de distribución de la zona metropolitana. Este cambio se debe a que, para el proceso de potabilización, OCE debió recurrir al cauce del río Santa Lucía, aguas abajo de la presa ubicada en la localidad de Aguas Corrientes. Con esa decisión se procura evitar que, en medio del déficit hídrico que se mantiene, termine agotándose el embalse de Paso Severino y eso ponga en jaque la continuidad del servicio. La decisión no tiene efectos nocivos sobre la salud, según señalaron OCE y el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, el Ministerio recomendó a las personas con hipertensión o enfermedades renales y a aquellas que tienen recomendación médica de una dieta restringida en sal, que extremen los controles de presión arterial, no descuiden sus controles médicos y, en caso de ser posible, consuman agua embotellada. En el interior, la situación más comprometida está en el departamento de La Valleja. Allí OCE realizó la semana pasada cortes programados en varios barrios de la ciudad de Minas debido a la persistencia del déficit hídrico y la escasez de lluvias acumuladas en la cuenca del arroyo San Francisco. Bueno, todo este panorama ha generado discusión entre la población, ha provocado repercusiones políticas. El Frente Amplio, por ejemplo, anunció la semana pasada que va a interpelar a los ministros de Ambiente Robert Bouvier y de Salud Pública Karina Rando. La oposición espera que las autoridades de OCE también rindan cuentas en ese debate ante el Parlamento. Señoras, señores, los escucho a ustedes con sus sensaciones en esta materia. ¿Quién toma la posta? ¿Quién va primero? Dale, si quieren arranco. Santiago. Arranco por acá. A ver, varios, digo, más allá de los chistes de que está salado el mate que hicimos, que debe ser el chiste que el 99% de lo con cierta tristeza hacemos los montevideanos, zona metropolitana, que en este momento... El tema de la mañana, el tema del ascensor de la mañana. Es el ¿no? tema del ascensor, el tema exacto. Del portero, el ascensor. Sí, seguro que quien nos está escuchando se siente identificado acá en la zona metropolitana con esto. Lástima que Cecilia no está en estudio, si no le hubiéramos pedido un bidón de agua que nos traiga allá. A ver. Cecilia, allá no hay problema. Agua termal te llevo. Agua termal, perfecto. Mirá, además se luce, ¿viste? Están cubiertos y pasados, además. Agua termal. Claro, hace hasta una moña de más nos hace. Che, a ver, algunas perspectivas sobre este tema. En primer lugar, un tema de salud. Hoy veía un titular de La Diaria que se basaba básicamente en lo que los expertos médicos están planteando. Cerca de 36%, un tercio de la población tiene hipertensión. De ese tercio de la población decían que 2/3 no sabe, digamos, no está diagnosticado, o sea que cerca de 2 de cada 10 consumidores de agua de la zona metropolitana probablemente esté tomando, sin saber que tiene algún tema de hipertensión, un agua que en principio no es recomendada. O sea, es un agua que no tiene, digamos, obviamente no es que inmediatamente que sea no potable completamente en lo que uno entiende, pero por lo menos en lo que le enseñaban en la escuela, incolora, inodora, insípida. Me parece que además de la parte que no cumple con los requerimientos de la parte estética del agua, además tiene problemas de salud que creo que son muy importantes. Y sobre esto un segundo comentario que primero es de eso, de preocupación. Creo que los oyentes de alguna manera tienen que estar alertados de estos datos que están arriba de la mesa, por el tercio de ese 30% que sabe que es hipertenso, pero los otros 2/3 que no sabe, que también, digamos, esto puede ser un elemento adicional que de alguna manera deteriore o ponga en riesgo una parte de la salud. Y por el otro lado, la imprevisión, la falta de acción, la inacción, desidia, se decía en un momento como palabra, tuvo, pero realmente hay una pasividad de las autoridades del Poder Ejecutivo, que son las que designaron obviamente al directorio con el aval del Parlamento, no sé, pero
del también directorio de OCE y los ministros de las carteras correspondientes, de una situación de la que se viene hablando hace meses que podía llegar, con casi ninguna restricción, casi ninguna medida que se fue tomando, hasta que el agua llegó al río, literalmente, digamos, al río de la Plata, del cual nos estamos tomando, o del agua salada, de la cual... cántaro de la fuente. Exacto, al tanto. Realmente hay una pasividad. ¿Cómo llegamos a este momento? Con una pasividad y como que nos dimos cuenta en el momento. Y además, primero vino la decisión y después nos enteramos de lo que decía el MSP al respecto. O sea, realmente la situación es, desde varios puntos de vista, bochornoso. Y la tercera dimensión de este tema es la terquedad de las nuevas autoridades de OCE en 2020, que desestimaron el proyecto de Casupá, que tenía los estudios de impacto ambiental, los estudios técnicos y el financiamiento por parte de la CAF, que lo tenemos acá enfrente, la sede acá a una cuadra, que estaba el financiamiento para poder hacer una represa, con lo cual estaríamos completamente en otra página, en otra situación, si se hubiera continuado ese proyecto en vez de meterse en esta aventura de Neptuno, que todavía veremos de qué es lo que va a pasar con eso, y en el medio, digamos, estamos en esta situación. Más temprano estuvo el presidente de OCE aquí en la entrevista central en Perspectiva. Le pregunté al ingeniero Raúl Montero por este punto en particular, por esa objeción que se plantea desde el Frente Amplio, y su respuesta fue, digamos, muy drástica. Él dijo... si hubiésemos lanzado el proyecto y la licitación para la construcción de la represa de Casupá al comienzo de esta administración, con mucha suerte, pero con una especie de milagro de por medio, estaría pronta en este momento. Estaría pronta la obra, lo que no quiere decir que estuviera cargada del agua necesaria, a su vez, para enfrentar una contingencia como la que se está dando. ¿No? Él atribuye en todo caso la lentitud al gobierno anterior, que había estado considerando esta posibilidad y no lanzó el llamado y la inversión en el periodo pasado. Incluso señaló esto: si la represa de Casupá hubiese estado pronta por decisión del gobierno anterior en 2020, o sea, cuando asumió este gobierno, tendría que haberse manejado el agua después que acumuló, ¿no? Tendría que haberse manejado el agua siguiendo criterios que no son los habituales para que sirviera en estas circunstancias. Pero eso en el caso de que se hubiera terminado antes de la asunción de este gobierno. O sea que el problema es que fue muy lento, y entonces la solución que tomó en 2020 cuando asumió es hacerlo más lento. No entiendo mucho la lógica. Era muy lento el procedimiento anterior, venía muy de atrás. Eso es lo que nos está planteando el presidente de OCE. Venía muy lento, era el problema de antes. Entonces en 2020 asumen y dicen, vamos a hacerlo más lento entonces todavía. Vamos a cancelar y poner todo eso, tirarlo a la basura, desaprovechar el préstamo preaprobado, enterrar los estudios de factibilidad, de medio ambiente, de coso, pongámoslo todo en eso en un cajón y tirémonos en una aventura que nos va a llevar todavía más tiempo. La verdad que me parece muy poco serio. No, lo que señala es que si se hubiese manejado ese proyecto, si se lo hubiese puesto en marcha en este periodo de gobierno, no se llegaba a que fuera útil en esta crisis. Bueno, esa es otra discusión. Esa es otra discusión si se llegaba. Hay algunos estudios que plantean que con el 15% una parte se hubiera manejado. Yo por eso digo, mencioné tres cosas. Primero, el manejo sanitario, de las señales de cómo afecta esto a la población. Por otro lado, el mal manejo de las recomendaciones de OCE del uso del agua potable durante todos estos meses, completamente inmóvil en lo que estuvo las autoridades hasta que llegamos a esta situación, y además el proceso de la represa de Casupá, que optaron por hacerlo todavía más lento, si decían que era lento lo que había antes. Diego. No, yo iba a eso que tú decías, Emiliano, a raíz de cuando terminó la primera intervención de Santiago. O sea, yo creo que lo que no podemos decirle a la gente es de que si se hubiera hecho la represa de Casupá, hoy estaríamos supuestamente con el agua del mate sin sal y estaría todo bárbaro. Y vamos a decir la verdad, si el día del 1 de marzo, día 1, hubieran firmado la licitación, le lleva, vos conocés bien los tiempos del Estado, un año se lo comía esa licitación, más con pandemia, imagínate la lentitud de ese procedimiento, lo que hubiera sido, un año de obra física, y después había que esperar la lluvia. Venimos con 3 años de declaraciones de emergencia agropecuaria, de déficit hídrico acumulado. O sea,
no hubiera estado pronto, no hubiera estado pronto. Entonces, no podemos decirle a la gente y hacerle creer, che, mirá, esto está pasando porque la calle el día 1, cuando se sentó en Torre Ejecutiva, el proyecto Casupá lo cajoneó. Eso es mentira. Y además, hablas con la gente de Casupá y hace 10 años, 11 años que estaban hablando de esto. Y vos decís, ¿por qué no lo hizo entonces el gobierno anterior? ¿No quiso tomar deuda por el déficit que ya había, porque por las cuentas públicas? Y yo creo que si miramos esto, a ver, una cosa es la coyuntura de hoy, lo que está pasando y lo que podemos interpretar, pero también si dentro de unos años, vos tenés gurises chicos, yo tengo hijos chicos, si nuestros gurises sean grandes y pensaran en esto, no van a mirar el caso puntual a ver si Montero o si de la Calle tomó tal decisión, van a mirar qué hizo el país en los últimos años, no invirtió en general la infraestructura, dilapidamos recursos en otras cuestiones como Gas Sayago, por ejemplo, y por qué no priorizamos ese tipo de obras. Entonces, decir que en realidad se dejó todo prontito y estaba en el expediente hay que hacerse cargo de una, ¿no? De una, pido que se hagan cargo, ¿no? De una. Pero lo podemos todo, ver. Yo creo que el presidente, la resolución de 2008 de Irene, hizo una autocrítica. El presidente de OCE hizo una autocrítica. Yo creo que podemos hablar perfectamente de alguna autocrítica de ciertas omisiones que capaz que cometió obviamente el organismo, etcétera. Ahora, lo que te estoy diciendo, Santiago, no podemos hacerle creer a la gente, mira, esto no hubiera pasado si se hubiera firmado la licitación, que dejaron todo prontito. Estaba todo pronto, sí. Porque al final estaba todo pronto, pero resulta que acá saltó una pandemia y de golpe caímos todos en la pobreza. Complementando lo que vienen discutiendo ustedes, este dato es importante tenerlo en cuenta. La última inversión en infraestructura en esta materia es la del año 1986, la represa de Paso Severino. 1986. Desde entonces, 30 y pico de años, cero inversión en este rubro tan delicado. Las generaciones dentro de unos años van a mirar esta coyuntura y van a hacer esa lectura. Podemos ver el gráfico de inversiones, lo que fue desde el 86 hasta ahora. Me encantaría poder pasarlo en pantalla. Les recomiendo que lo miren en el Twitter de Martín Valcorba y vean lo que fue la subinversión que tuvo OCE durante más de 20 años. En 2003 termina 2004 con inversión lamentable. Y en los últimos 3 años, que venía de promedio de 100 millones de dólares, se ejecutaban 60 en los últimos años, 20, 21, 22. Patricia. Cuando la gente del gobierno arranca a hablar de Sendic, es porque se mandaron una cagada, me parece. Porque y pasa a ser tendencia y empezamos con el gas Sayago y arrancamos a discutir eso, ¿viste? Yo tres cosas. Primero, en el común de los mortales en esta ciudad estamos hablando de que el mar está intomable, que el té es imposible, que hay desabastecimiento de agua, además, porque lo que pasa ahora es que es difícil conseguir bidones de agua para quienes podemos comprar los bidones de agua. Y bueno, y la cosa es de botellas, pero no te vas a hacer el mate con una botella de agua porque ya no te dan los números, entonces es una cosa compleja. Creo que hay un capítulo que es el para atrás, ¿no? Que es lo que pasó, cómo llegamos hasta acá. Está bien, la pandemia. Creo que hay una dimensión sobre las inversiones que es importante discutir, ¿no? Este tipo de inversiones grandes. Hoy hablábamos más temprano y decíamos, quienes en algún momento estuvimos en el Estado, sabés que la gente que trabaja en este tipo de cosas son terroristas con las inversiones y te dicen, no, bueno, mira, si no invertís en esto, se termina el mundo, se cae todo. Seguramente han habido avisos de la necesidad de inversión por parte de la OCE, que en general, para los decisores de política pública, conviven con eso y todas las inversiones son urgentes y son importantes. Creo que en particular en relación al agua, no debe haber una cosa más esencial para la vida de las personas, ¿no? No hay algo más esencial para la vida de la persona que el agua, y en este momento el agua no es potable. Está todo bien con el planteo técnicamente que te hacen. Es potable. Está bien. Yo con el técnicamente, me quedo con el técnicamente. Técnicamente potable, hoy en día saludable, tomar digamos, mate con el agua potable es un asco. Hacerse un té es imposible. O sea, harás arroz, fideo, todo bien, no la puedes tomar, o sea, es intomable. Nosotros no puedes tomar agua de la canilla, entonces discutamos un poco sobre eso porque tiene un impacto sobre la salud pública, sobre que la gente no quiere tomar agua de la canilla porque es intomable. La disponibilidad que tenés para el agua de botella, hay un problema, ahí tenemos un problema que tendríamos que verlo un poco más en lo grande, ¿no? No solamente como en la cosa concreta. Lo siguiente es que vamos a mirar para adelante, está bien. Tenemos problema de inversión, hay falta de inversión, hay que invertir, ¿verdad? Ahora ya tenemos que dejar de decir, bueno, lo que hizo el Frente, lo que no hizo, si lo hicimos en el 2020, el 2024, llegamos al 2026, no importa. ¿Qué vamos a hacer ahora en adelante?
se van a hacer las inversiones que hay que hacer. El gobierno que viene ahorrando, y diciendo que viene ahorrando y mejorando las cuentas públicas, me supongo que con todo esto que descontaron impuestos y la señora de la publicidad que se pudo ir de vacaciones el fin de semana, supongo que con esa plata de los impuestos van a tener para invertir, ¿no? Porque si están ahorrando tan descabelladamente que le devuelven a la gente 30 pesos y hacen una campaña de publicidad con eso, me supongo que tienen plata para invertir ahora en las cosas que tienen que invertir. Y lo siguiente es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer la redistribución del gasto? Porque esto va a generar gasto en las familias, esto es gasto al bolsillo de la gente, ¿no? Porque estás gastando en agua, es un gasto que para alguna persona es un gasto muy difícil, ¿no? Sobre todo los más bajos ingresos, se estaba discutiendo, bueno, lo de la tarifa. Hoy escuché a Montaner decir que la gente tiene que tomar menos Coca-Cola para comprar más agua embotellada. Hay que tratar de no hacer ese tipo de declaraciones porque caen mal, porque es incómodo, ¿no? ¿Quién dijo eso? Montaner. Hoy a la mañana. Susana Montaner, vicepresidente del directorio de OCE, dijo a propósito de esto, de la necesidad de salir a comprar agua embotellada, dijo, bueno, hay familias que pueden comprar un poco menos de Coca-Cola y pagar a cambio agua. Lo que quiero decir es que lo que está resolviendo el gobierno es trasladar el costo que implica esto a la familia. Entonces ese ya, señora, que a usted se le descontó y se le hizo una publicidad, ahora se le va a gastar en agua en botella. O sea, digo esto porque todo bien con lo de la inversión y la discusión para atrás, y si lo hizo el Frente, si no lo hizo, si en el 2020, si en el 2024, divino, pero la pregunta es qué van a hacer ahora, ¿no? Y no solamente con la hipertensión. Te escucho, Cecilia, te escuchamos. Bueno, yo estoy convencida de que este es un tema grave, es un tema bien delicado. El agua además es un derecho humano, que es algo que parece tan obvio, pero hay que decirlo, y por lo tanto este país ha tenido, desde mi punto de vista, muchos déficits en cuanto al manejo de las políticas que tienen que ver con el agua y también en cuanto a lo que tiene que ver con la inversión de quien tiene la responsabilidad en este tema, que es la OCE, ¿no? Yo decía un poco en broma, y voy a hacer esto que no es un dislate, sino que es un comentario que va bien al lugar, decía un poco en broma que mandaba agua termal, pero en realidad porque también en Salto se han planteado muchas dificultades con el tema del agua. Una de ellas tiene que ver con que se pasaron más de 10 años haciendo una planta para los residuos cloacales, y resulta que se hace una inversión de 32 millones de dólares y se olvidan de invertir en la disposición final del residuo. Entonces juntan todo el residuo, que son toneladas, la suben en los camiones y la llevan y la depositan en el vertedero municipal, que está arriba de uno de los arroyos que da al río Uruguay, que está arriba de la toma de agua. O sea, hay una falta de criterio en cuanto a las políticas que tienen que ver con el manejo del agua, que son tremendas en nuestro país y que hacen que no se tomen previsiones. Cuando tú arrancabas con este tema y hablabas de aguas corrientes, yo estando en la Comisión de Derechos Humanos hace bastante tiempo hice una visita a aguas corrientes, y si tú vas a ese lugar por debajo o sea, donde se tiran los lodos, realmente ni siquiera viven más animales, ni insectos, ni pájaros, porque no hay vida en esa parte, o sea, ya venimos acarreando un problema que no se le ha dado solución, porque muchas veces no se ve la importancia, porque el problema no es inminente. Entonces eso va de la mano con la falta de previsión, la falta de un buen manejo de Estado con el tema del agua, pero aparte de eso, la falta de inversión, porque a mí no me interesa de quién es la responsabilidad, pero alguien decidió terminar poniendo los recursos para Neptuno y no para Casupá, y eso sí es una decisión política, ¿no? Y en definitiva hoy, por más que me quieran decir, no se hubiese solucionado el problema si se hubiese hecho la licitación y la obra y todas las demoras y todo lo demás, que todos sabemos que existen, pero si en un momento no se empieza, tampoco se va a estar buscando la solución de fondo. Entonces el problema que tenemos de agua hoy y del consumo que hablaban ustedes problemático, porque es eso, un consumo problemático que además genera dudas y que eso hace que la población mire de costado qué está pasando, ¿cuál es la solución? Meter plata. Y bueno, si no se metió plata, si no se hizo el proyecto, todos tenemos derecho a preguntarnos qué pasó. Entonces falta una previsibilidad del Estado en un tema que atañe a un derecho humano fundamental, que es el agua. Y ahora no van a decir que es un problema de ambiente o de salud pública, es un problema de OCE que nos metió la plata y que no tuvo la capacidad, que no me importa qué gobierno sea, de hacer las obras en el momento que las tiene que hacer.
Para mí está bastante claro, Cecilia, que en OCE hay un déficit del Estado, hay un déficit de la política uruguaya que se fue rifando, entre comillas, esta bolilla, ¿no? La fue pateando para adelante. Un dato es ese que yo mencionaba recién. La última inversión en infraestructura importante para el área metropolitana fue la presa de Paso Severino hace más de 30 años. Pero segundo, no solamente no se construyó Casupá ni otra posibilidad, sino que está el problema de la pérdida del 50% del agua que se produce. ¿Por qué? Por roturas en las cañerías que deben ser actualizadas, en las que es necesario invertir hace décadas y esa inversión no se concreta. No se concreta la inversión y tampoco se tiene el personal necesario para salir a reparar una vez que las roturas se producen. Este es un problema que tiene más de 30 años también. El 50% del agua que se produce no se factura desde la década de 1990. ¿Y saben a quién voy a citar ahora acá? A Eleuterio Fernández Huidobro. Eleuterio Fernández Huidobro, en más de una ocasión, advirtió del riesgo estratégico que tenía el Uruguay con el abastecimiento de agua en el área metropolitana. Eran esos planteos de Fernández Huidobro que muchos consideraban locuras, ¿no? Excentricidades, pero lo ponía en primera línea de la atención, reclamando que se le atendiera, ¿no? Y bueno, no tuvo mucho éxito. Bueno, hay un planteo sobre la calidad del agua también, ¿no? Sobre los agrotóxicos y el impacto de los agrotóxicos en la calidad del agua, que también sería interesante mirar un poco más en detalle. Bueno, no es un tema sobre el que yo sé en concreto, pero me parece que la gente que sabe también plantea eso como un problema. Lo cierto es que acá estamos, ante el riesgo de quedarnos sin agua potable en Montevideo y las zonas cercanas, ¿no? Hay alternativas, el presidente de OCE más temprano manejaba algunas otras posibilidades, pero estamos ante la crisis más dramática en los últimos 50 años. Sí, pero tú fíjate que están hablando de llevar agua en camiones. O sea, estamos realmente, es muy triste en el punto que nos terminaron poniendo por no ejecutar obra. Agua en camiones. No, la solución siguiente que manejaba el ingeniero Montero más temprano, recomiendo que se escuche la entrevista porque tiene mucha información, la solución siguiente es transportar agua hacia la presa de Aguas Corrientes, mejor dicho, hacia una especie de embalse aguas abajo de Aguas Corrientes, ¿desde dónde? Desde el río San José. Eso implica instalar tuberías con una inversión del orden de 20-30 millones de dólares para que esa agua pueda llegar, para que esa agua pueda hacer ese trayecto que es de unos 20 kilómetros, más de 20 kilómetros. Ese es el paso siguiente que está en el orden de alternativas, en la caja de herramientas, digamos, ¿no? Realmente uno escucha esto, está bien, para atrás hay un déficit de inversiones. Estaba mirando acá la serie que les comentaba de inversiones. Se invertía cerca de 20 millones de dólares por año total de OCE, desde el 80 y tanto hasta el 90 y tanto, un periodo de mayores inversiones de cerca de 60 millones de dólares, y periodo entero, 2000-2006, de 20-30 millones de dólares, y después periodos de 100. Yo lo que digo es, tenemos un déficit de inversión porque OCE tiene varios problemas. Entre otras cosas, tiene una cartera de inversión en saneamiento muy grande para la tarifa que cobra, ¿no? Es un problema estructural. Acá me quiero salir un segundo de la agenda, pero hay un problema más de fondo que se ha hablado muchas veces sobre cómo nosotros le damos a una empresa que tiene que ser empresa la función de proveer las inversiones en saneamiento, que son muy caras, y después encontramos la manera a veces de financiarla, a veces lo ha financiado una parte, otra, en una cartera de inversión en saneamiento sobre todo, que es mucho más de lo que puede dar la tarifa que cobra. ¿tá? Ese es un problema estructural que tiene OCE hace décadas y que tiene una discusión más de fondo sobre las empresas públicas que no tiene que ver solamente con lo actual, pero que hay que darlas, Emiliano. Yo estoy de acuerdo que hay que darlas porque, entre otras cosas, las inversiones en saneamiento son las que no permiten a OCE después otras inversiones que son mucho más sensibles a veces políticamente, ¿no? Decir que hice el saneamiento de tal pueblo, digo, todos hemos querido, los que estuvimos en posiciones públicas, avanzar en saneamiento y está muy bien, pero va relegando otras carteras de inversiones muy importantes y es parte de la economía política por la cual llegamos a la situación histórica que, insisto, no es de los últimos 15 años, de los últimos 30, sino que es más general de cómo tenemos OCE. Pero quiero decir dos cosas de la coyuntura en concreto. Yo no entiendo qué estuvieron haciendo los últimos meses las autoridades de OCE.
O sea, porque la población no estaba con esta, no hubo grandes cosas de restricciones, no hubo aceleramiento de licitaciones y estado de alarma y ver cómo hacemos estos caños de 20, 30 millones de dólares, ni cómo apuramos Casupá y enterramos Neptuno por un tiempo, no hubo nada de eso, estuvo arriba de la mesa. Llegamos como tan campantes a que un día tenemos un comunicado del MSP con la URSEA donde OCE pide autorización porque el agua no es potable, es saludable, pero no dice el comunicado que el agua es potable. No dice, tiene que pedir autorización para distribuir agua que es saludable, pero que no dice que es potable. Totalmente de acuerdo, Santiago, con eso creo que hay autocrítica del presidente de OCE y estoy de acuerdo. Quiero creer que Ortuño desde hace meses viene todo sesión por sesión del directorio pateando. ¿Es correcto? Totalmente, eso es lo más correcto. La política ya había discutido este tema hace muchos meses. Hay una presentación. Pero no solo es correcto, sino que ni siquiera votó que se cambiaba el porcentaje de agua. O sea, eso lo sabemos todo. No es un tema, para mí no podemos pasarlo a ese nivel. Sí. Es un tema mucho más Ahora, es un tema drástico, como tú decís, la crisis de los últimos 50 años, como decía Patricia hoy. Tenemos que ayudar el común de los mortales, más allá de que está preocupado por la sal en el mate hoy, que también tenga esa visión de los temas estratégicos de país y algún día será tema capaz de alguna tertulia a ver en qué cosas tiene que recortar el próximo gobierno, qué cosas los uruguayos tenemos que empezar a... O sea, el Estado tiene que recortar para la gente, para hacer campaña. No, para hacer las inversiones que hay que hacer. Están devolviendo el plata a la gente para hacer campaña. A ver, te estoy diciendo qué cosas... o sea, asentamientos. Crecieron mucho en los últimos años. Mucho la gente que empezó a vivir en asentamientos. Y ahora hay un plan avanzar al cual se le dotó 240 millones adicionales de dólares para eso. O sea, reconozcámoslos. Pero el tema agua no es solo esto. Bastante tuvo que batallar un buen ministro como fue Aguerre en el tema agua. Pero le costó la ley de riego y le costó hablar de riego y le costó que entendieran y las represas multiprediales y un montón de cuestiones de inversiones que el Uruguay tiene que hacer y no las hace. Y enorme la crisis que tiene el campo con estos déficits hídricos, y hay que ver lo que pasa en el interior. No dan abasto los camioncitos de las intendencias, los EQR repartiendo agua para todos lados, porque acá lo decimos, porque el agua no está salada del mate, pero anda al interior y la gente no tiene agua para nada a 10 kilómetros de la ciudad capital. Entonces el tema de agua es recontra complejo y el sistema político uruguayo está mirando a la fiambrera. Patricia González, Cecilia Aguiluz, Diego Irazábal, Santiago Soto, gracias a los cuatro por habernos acompañado hoy. Nos reencontramos dentro de unos días. Gracias a ustedes. Un gusto, saludos. Hasta pronto.